alimentos que más distensión abdominal desarrollan. Tú comes estos alimentos y las crees. El primero de estos alimentos, el azúcar. El azúcar es un alimento que en algunas personas que comen alimentos de harina, que puede ser harina de trigo, harina de centeno, este tipo de alimentos tú los consumes y la barriga, los lácteos, ya aquí la cosa se empieza a poner potente. En algunas personas los lácteos caen pesadísimos y el abdomen se le inflama. Comentarios si alguno de estos alimentos te inflaman, pero los frijoles son de los que más inflaman y más brócoli. El brócoli es el rey del rey del rey de lo que más inflaman a los una. Los medios coreanos revelaron un mensaje de texto de Kim Se-ron a Kim Soo-hyun en marzo del 2024, donde la actriz le rogaba que no le demandara y le diera más tiempo para devolverle el dinero que le debía. Según su tía Gold Medalist, la empresa fundada por Kim Soo-hyun, inicialmente intentó cobrarle a Kim Se-ron 20 millones de wons en multas tras su incidente de DUI, pero finalmente pagaron 700 millones de wons por ella, asegurándole que no tenía que devolverlo de inmediato. Sin embargo, en el 2024 la agencia cambió de postura y la demandó repentinamente, exigiendo el pago inmediato. El mensaje revelado en el 2025 muestra a una desesperada Kim Se-ron implorando a Kim Soo-hyun que le permitiera devolver el dinero poco a poco con sus futuros trabajos, ya que no podía pagarlo en ese momento. Ella mencionó: "Opa, soy Se-ron. Hoy recibí la carta de certificación de que tu empresa me está demandando. Dijiste que me daría suficiente tiempo, así que estoy trabajando duro preparándome para regresar. Te pagaré con un porcentaje de cada trabajo. No digo que no te lo pagaré, pero si de repente me pides 700 millones de wons ahora mismo, realmente no puedo hacer nada. No es que no lo haga, pero no puedo. ¿De verdad tienes que llevarlo hasta el punto de una demanda? Por favor, sálvame. Te lo ruego. Dame algo de tiempo". La controversia se intensifica aún más con las acusaciones de que Kim Soo-hyun y Kim Se-ron mantuvieron una relación cuando ella aún era menor de edad, lo que ha generado gran escándalo en la industria. Los medios coreanos revelaron de todos los hombres. Uma notícia trágica abalou os fãs de artistas coreanos. Esta es la mejor rutina que puedes hacer para piernas fuertes y definidas en casa sin equipo. Hasta el momento en que se abrió la puerta del quirófano. Un segundo. ¿Qué crees que haces? Revise a los pacientes. Mira, un segundo. Sí, lo quito. ¿Qué están haciendo? ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Oye, ¿qué te sucede? ¿Me lastimas? ¿Qué estabas haciendo con él? ¿A qué te refieres? Tenía goma de mascar pegada. ¿Goma de mascar? ¿No veías su trasero? ¿Su trasero? ¿Por qué vería su trasero? Además, tú fuiste quien me llevó a ese dormitorio. ¿Por qué hiciste eso? Cállate. ¿Te gusta? ¿Qué? Te pregunté si él te gusta. Sí, ¿por qué? Ah, ¿en serio? ¿Ya te volviste loca? ¿Qué? Entonces, ¿saldrás con él? ¿Y a ti qué te importa? Me importa. No pienso que sea... Bueno, considerando que hemos tenido algunos inconvenientes, les voy a grabar esta clase de modo a que ustedes puedan ir profundizando con relación a los puntos que tendríamos que desarrollar hoy, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de lo que es la cultura organizacional y cómo esta impacta desde el punto de vista del comportamiento, y vamos a profundizar en lo que es el comportamiento organizacional, que es una disciplina que estudia cómo se comportan los miembros de una organización y las consecuencias de estas conductas sobre la misma organización. Nosotros ya sabemos que la organización es un sistema vivo, dinámico, que puede ir modificándose a lo largo del tiempo, ¿verdad?
Este campo de estudios tiene, si bien tiene mucho que ver con nuestra carrera en sí, también tiene que ver con otros aspectos porque investiga el impacto que tienen los individuos, los grupos y las estructuras sobre la conducta dentro de un contexto organizacional, con la finalidad, por supuesto, de que estos conocimientos permitan mejorar la eficacia de dichas organizaciones. Nosotros en el glosario van a encontrar algunos términos específicos que nos ayudan un poco a ir reforzando y a ponernos de acuerdo en cuando hablamos de un concepto de cuál es la importancia de este. Por ejemplo, en el caso de empresas, estas empresas o instituciones que brindan bienes y servicios, buscan satisfacer necesidades de un mercado y el enfoque principalmente es la eficacia, la productividad que pueda lograrse. Entonces, primero y principalmente comprender cuál es nuestro aporte desde la psicología organizacional para desde el comportamiento organizacional para la propia organización. Entonces, buscar que lo que nosotros hagamos dentro de o logremos dentro de estas investigaciones puedan enfocarse a mejorar la eficacia organizacional. Esto implica, por supuesto, que tenemos que trabajar elementos principales que se identifican y que están interconectadas, incluso podemos decir que son interdependientes. Las personas el trabajo, ya dijimos, es una actividad social, es una actividad personal y es una actividad productiva. Entonces, desde el comportamiento organizacional, nosotros vamos a enfocarnos a buscar conocer mejor a las personas. ¿Para qué? Para generar atracción, mantenimiento y desarrollo de estas personas o de estos talentos humanos dentro de las organizaciones. Las estructuras o la estructura organizacional nos va a permitir identificar las funciones y las relaciones de responsabilidad y autoridad que puedan darse dentro de la organización, generando entonces un trabajo de equipos que pueden colaborar dentro de los procesos para el logro de los resultados. La tecnología, que es otro elemento muy importante y es fundamental porque en cualquier organización hoy el uso de esa tecnología ayuda en los procesos productivos y por tanto puede modificar cómo se procesan o cuáles son los procesos que se dan dentro de la organización para generar los resultados que son los bienes y los servicios y el nivel de satisfacción del cliente. Y la tecnología está afectando muchísimo cómo se realizan estos trabajos, así como también cómo se entregan los productos o los servicios al cliente final. Y por supuesto, siempre tenemos que tener en cuenta el entorno, que es el contexto, tanto interno como externo de la organización, donde se desarrolla la empresa. Y por supuesto, esto puede afectar a las personas, a los grupos, a las condiciones de trabajo. Y por ello es esencial identificar en qué entorno se manejan las organizaciones. En este sentido, identificar, por ejemplo, el rubro, el tamaño de la organización, el mercado geográfico en el cual está inserto, nos puede ayudar a comprender mejor este entorno y, por lo tanto, cómo este entorno afecta el comportamiento tanto individual como colectivo. El foco del comportamiento organizacional es primero el comportamiento individual. Las organizaciones se enfocan en generar o en evaluar el desempeño individual. Luego, este se relaciona con el desempeño del equipo y debería traer como consecuencia, si estos desempeños son excelentes, lograr resultados organizacionales también excelentes. Cuando hablamos de comportamiento individual, vamos a estudiar la personalidad. Ya decíamos que el trabajo es una actividad personal
Esto implica que cada uno de nosotros o cada uno de los colaboradores viene con su propia historia personal. Está la parte heredada y está también la parte aprendida de un entorno que genera esa historia individual y las características personales que son los rasgos relativamente permanentes. Si nosotros consideramos que hablamos de mantener y desarrollar a las personas a lo largo de una vida laboral, entonces también este comportamiento individual va evolucionando en el contexto organizacional. Las actitudes que son las respuestas habituales a lo que sucede en el entorno, ya sea situaciones, objetos o personas, y son aprendidas eh, y en las cuales también en las actitudes influyen muchísimo el grupo. La percepción, que sabemos que tenemos cinco sentidos y a través de estos cinco sentidos nosotros captamos lo que sucede a nuestro alrededor, pero lejos de ser objetivo, esto toma algunos indicadores objetivos, pero le da un significado y ese significado es personal y por tanto la percepción se ve muy afectada. Por ejemplo, nuestros conocimientos, la edad, el estado de ánimo, la situación en la cual uno recibe esto, por ejemplo, un proceso de percepción del contexto o recibir una información a través de nuestros sentidos puede modificar nuestro estado de ánimo. eh, por eso hoy hay muchas organizaciones que trabajan, de hecho, el, el contexto físico en el cual se desarrollan las labores para poder estimular que esta percepción sea positiva. Consideran, por ejemplo, la iluminación, la ventilación, los aromas, eh, los sonidos que se ponen dentro del ambiente laboral. En el ambiente laboral también el aprendizaje es algo que está muy presente. Si bien muchas veces cuando hablamos de aprendizaje, este término nos lleva a un contexto más bien educativo, en realidad si analizamos el trabajo vamos a darnos cuenta que es un espacio de aprendizaje continuo, de desarrollo de habilidades y por lo tanto también la motivación y el interés son muy importantes de revisar cuando estamos haciendo investigaciones sobre comportamientos individuales. El comportamiento grupal, las normas, los roles, la formación de los equipos, los estilos de liderazgo, los conflictos y cómo estos conflictos se resuelven o no se resuelven, afectan también el comportamiento, son también foco de interés del comportamiento organizacional. Los individuos se mueven en una manera diferente cuando están en grupos. Estas emociones pueden ser transmitidas con mayor facilidad dentro de los equipos, de los grupos y podamos darnos cuenta de ello con cosas muy sencillas, como por ejemplo, sí, cómo afecta el estado de ánimo del líder en sus equipos de trabajo, en sus procesos de comunicación y automáticamente modifica el comportamiento individual. Entonces, son interconexiones que se dan y aquí resaltar sobre todo los roles que se tienen dentro de los grupos de trabajo y las normas que rigen dentro de las organizaciones. Ya veíamos nosotros cuando hablábamos de cultura que las creencias, los valores compartidos pueden generar también las maneras en las que nos relacionamos y por lo tanto en algunos casos pueden ser causales de conflicto. Cuando hablamos de conflictos, estamos hablando de enfrentamientos que de algún modo pueden en algún punto generar posiciones diferentes porque las partes o una de las partes siente que puede perder algún tipo de privilegio o algo que valora ante la acción del otro.
Entonces, ¿cómo se resuelven estos conflictos? ¿Cómo se manejan? Porque, eh, como les decía, dentro de lo que es la organización, uno está muchas horas trabajando, tiene, si la organización puede retener a su personal, vamos a tener una convivencia a lo largo del tiempo que va a generar también diferentes maneras de relacionarse. ¿Cuál es el objetivo del comportamiento organizacional? Ya decíamos que el enfoque era de poder mejorar la productividad organizacional. Entonces, lo que se hace es investigar estos comportamientos, ya sean individuales o colectivos, prever, explicar, comprender y en algunos casos trabajar, que son las intervenciones que se tiene, el comportamiento humano para lograr la eficacia organizacional y mantener un buen ambiente de trabajo. Por supuesto, esto se va a ver reflejado en la mejora de la productividad de la empresa. Eh, Tenemos niveles entonces en los cuales se trabaja el comportamiento organizacional. El nivel del individuo, que tiene que ver con lo que ya decíamos, personalidad, percepción, valores, competencias que tiene esta persona y que nosotros debemos ir identificando. ¿Para qué? Para que esta micro perspectiva del comportamiento organizacional nos permita también identificar qué comportamientos individuales aportan a la mejora organizacional o si vamos a incorporar, por ejemplo, a una persona a nuestros procesos de selección, reclutamiento y selección, tenemos que tener en cuenta si los valores de esta persona están alineados a los valores organizacionales eh, y esto va a facilitar, por supuesto, la relación de adherencia, de compromiso a lo que son los objetivos organizacionales. Este análisis se basa entonces en variables independientes. Las variables independientes están vinculadas a el individuo, a quién es la persona, qué rol tiene dentro de la organización, qué lo motiva, cuáles son sus valores, cuáles son sus competencias para poder desarrollar estas actividades. Por otro lado, también tenemos el nivel intermedio, que son justamente los grupos y el comportamiento. Ya decíamos que habitualmente las personas se comportan de un modo diferente cuando están ante un grupo. La conformación de equipos de trabajo, porque hay una diferencia, nosotros vamos a ir viendo esto entre grupos y equipos. Los equipos habitualmente son de menor cantidad de personas y tienen un objetivo y un tiempo determinado. eh, Sin embargo, los grupos suelen ser más amplios y sobre todo en el tiempo en el que van a desarrollarse como tal. Entonces podemos ver que también existen dentro de los grupos variables independientes del comportamiento organizacional, como son, por ejemplo, la toma de decisiones dentro de los grupos, eh, el empoderamiento, empowerment que puedan tener estos grupos vinculado, por supuesto, al tipo de organización y a la cultura organizacional que tenga, generando entonces una dinámica de comportamiento dentro de lo que son los grupos de trabajo. Y la macro perspectiva del comportamiento organizacional, que es la organización como tal. Como les decía, la organización es un ente vivo, tiene dinámicas, tiene relaciones, tiene resultados que se reflejan en su cultura, en los procesos, en los diseños organizacionales que podemos verlos nosotros a través de la estructura organizacional, la comunicación, el estilo de liderazgo, la toma de decisiones y el manejo de conflictos dentro de la propia organización. Entonces tienen que ver con esta macro perspectiva de lo que es el comportamiento organizacional y por supuesto eso afecta y es dinámico, se va modificando con el tiempo en las modificaciones
que vienen incluso del exterior, como son, por ejemplo, las influencias de la tecnología en los procesos de realización de las actividades. ¿Y por qué es importante el comportamiento organizacional o qué aporta? Eh, la importancia es que al analizar, al observar, podemos nosotros generar un diagnóstico que nos va a permitir prevenir, explicar, comprender un aspecto muy importante, cuantificar eh, toda la información y cómo estas acciones o estas informaciones pueden mejorar el desempeño organizacional. Por ello se toma muy en cuenta el enfoque sistémico, la interdependencia entre las personas, los grupos y la propia organización para comprender finalmente cómo se dan estas relaciones. Por un lado, entonces podemos tener un diagnóstico y por el otro lado podemos tener un pronóstico y en la zona media entre este diagnóstico y este pronóstico nosotros podemos prever algunas intervenciones específicas desde gestión de recursos humanos que nos permitan mejorar ese pronóstico organizacional. Entonces, si nosotros hablamos de las variables independientes que nos ayudan a comprender lo que es el comportamiento organizacional, vamos a centrarnos de vuelta en las personas, las actitudes de los empleados. Estas actitudes que pueden ser tanto positivas como negativas, recordemos que tiene su carga emocional y si son negativas, lo que hacen es repeler, tratar de alejarse de esto que les molesta o que genera incomodidad. Eh, por ejemplo, si no les gusta el trabajo que están realizando o la relación con el jefe, la actitud del empleado va a ser distinta. Las personalidades también afectan, la personalidad del empleado o del colaborador también afecta esto, eh, las actitudes en sí, pero son rasgos más permanentes. La percepción, que ya decíamos, tiene que ver con cómo esta persona es hoy, en este momento, en estas circunstancias, incluso. Por ejemplo, si tiene sus necesidades básicas cubiertas, no percibe de la misma manera a alguien que está con sueño, alguien que está con hambre, alguien que tiene una necesidad de ir al baño, por ejemplo, y que tiene que estar haciendo atención al público, porque son cosas que en el día a día, en los procesos de trabajo, se tienen que ir adaptando, porque si una persona que está en la atención al público no siempre va a poder salir de su espacio para ir y satisfacer estas necesidades básicas o capaz tenga que pedir a algún compañero que le cubra. Entonces eso va a hacer que si nosotros postergamos esa necesidad fisiológica, esa también va generando incomodidad y por supuesto afectando la percepción de las personas. Recuerdo un caso en el que trabajaba en una empresa financiera en la cual muchos de los clientes eran personas que trabajaban en la calle, menonitas, gente que trabaja en el mercado. Entonces, una de las cosas que nosotros más trabajábamos en los procesos de inducción era incluso tratando de exponer a ciertas situaciones a las personas para que saber si su sentido del olfato no iba a afectar la actitud con la que atendían a los empleados. ¿Y qué hacía uno de los jefes? Lo primero que hacía era que el aroma de la oficina, cuando entraban ellos a los procesos de selección, de evaluación, a las entrevistas, ya estaba, por decirlo así, condicionado un poco porque son aromas que de cierto modo son desagradables y que los procesos de percepción generan acciones automáticas como taparse la nariz, generar náuseas. Entonces el jefe ya hacía ciertas o exponía, por decir así, ciertos factores experimentales para ver cómo reaccionaban las personas.
O lo que hacía también era llevarlo a un trabajo de campo y los primeros lugares a los que le llevaban era, por ejemplo, en la zona del mercado donde se vende carne, donde se vende pescado, para ¿para qué? Para exponerlo a esas situaciones y ver cómo funcionaba su percepción y cómo reaccionaba ante estas situaciones. Entonces, como les digo, o al revés, pueden ser también buenos aromas, como por ejemplo trabajar en una perfumería. Entonces, ya sabemos que el olfato va a ser uno de los aspectos que va a vincularse, o el tema del café. ¿Verdad? Eh, Incluso hace poco leía unas investigaciones de que hay empresas que trabajan estos aromas y que están vinculados, por ejemplo, a gastronomía o que quieren estimular el aspecto emocional de sus clientes y que hoy ya sabemos que a través de las investigaciones hay aromas que estimulan ciertas reacciones emocionales. Entonces, lo que estas empresas están haciendo es generar aromas específicos que puedan identificarse, así como tenemos una identidad personal, entonces también generan identidad de aromas para poder generar estas emociones en sus clientes. La motivación, que es un factor muy importante, puede cambiar, nosotros podemos incentivar, de hecho el trabajo es una actividad en la cual se intercambian a través del servicio, un trabajador recibe compensaciones y esas compensaciones pueden incentivarlo a que pueda cumplir con sus trabajos, pero la motivación es más intrínseca, es más interna. Entonces también tenemos que tener en cuenta la satisfacción laboral con lo que esa persona hace, con el clima en el cual lo realiza, el grupo del trabajo con el cual está. Y ya hablábamos del tema del aprendizaje, que es un espacio que tenemos que incentivar constantemente para mantener la empleabilidad de los colaboradores de la organización. Luego están las variables intermedias que nosotros tenemos que saber que las personas son contratadas para generar un valor, cumplir con unos procesos que están enfocados a tres variables intermedias. La satisfacción del cliente, que es fundamental y que cada vez es más difícil porque esta satisfacción tiene que ver con no solo con sus necesidades, sino también con sus aspiraciones, con sus deseos. De hecho, hoy en el marketing, cuando se trabaja en la satisfacción del cliente, se trabaja en reducir las incomodidades, los dolores del cliente y ampliar, mejorar sus estados de ánimos placenteros, o sea, evitar el dolor y generar placer. Nosotros desde recursos humanos tenemos que saber que la satisfacción de nuestros clientes internos es parte de nuestra función de recursos humanos. Luego también la innovación. El mundo es bastante cambiante. La innovación requiere ir pensando creativamente, anticipándose a lo que pueda pasar, ya sea en productos o en servicios, para nosotros poder ir manteniendo y enfocándonos a la sostenibilidad de la empresa en la que estamos. Y en este factor también es importante la calidad. Y de vuelta ahí vamos a darnos cuenta de que cuando investigamos sobre la calidad, esta calidad está dada en las personas que desarrollan esas actividades y de vuelta el enfoque en el cliente y su satisfacción. O sea, todo lo que la empresa produzca tiene que asegurar que puede hacerlo de la misma manera y satisfacer a los clientes. Esto que va a ¿qué beneficios tiene para el público interno, el colaborador, que cuando se estandarizan los procesos, uno sabe exactamente qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Luego, estas variables de las que ya hablábamos, que eran las variables independientes, ya dijimos, pueden afectar a las variables dependientes, que son la productividad, que es la medida del desempeño
que abarca eficiencia y eficacia, es decir, lograr los resultados y la utilización de los recursos para poder llegar a esos resultados. Es el costo-beneficio. Se enfoca a que la persona tiene que pensar en estos aspectos, sobre todo si somos administradores, el enfoque es muy importante. Y allí no solamente es el desempeño individual, sino también el desempeño del grupo. Eh, Estos factores de los que ya hablábamos, la satisfacción, la motivación, pueden afectar el ausentismo, la ausentarse del trabajo, faltar al trabajo, llegar tarde, son variables que dependen de estos factores que ya decíamos. Cuando alguien no está satisfecho con su trabajo, eh, considera que no está bien pagado, todos estos aspectos pueden afectar entonces a su compromiso organizacional. También la rotación del personal, que es un indicador que habitualmente está muy vinculado a la gestión de recursos humanos. Esta rotación tenemos que analizar si es un retiro permanente, si es voluntario o es involuntario, si se da en un área específica de la organización que en otra, ¿eh? Incluso bajo qué supervisión está teniendo mayor rotación. Habitualmente preguntan en las diferentes conexiones, ya sea en los grupos de WhatsApp, en las redes, ¿cuál es el índice de rotación ideal? Y yo creo que no solamente es importante, de hecho hay una manera de calcular este índice de rotación. Nosotros vamos a ver dentro de uno de los temas, dentro de una de las unidades, estos aspectos, cómo se calcula y qué impacto tienen estas rotaciones. Pero al analizarlas nosotros tenemos que ver por qué estas personas se van, qué sucede en la organización y qué puede prevenir la organización o qué acciones puede tomar para que esta rotación sea relativamente baja o se dé naturalmente por el ciclo de vida. Vamos a tener personas que se jubilen, personas que ya terminaron su formación académica y que probablemente no ven dentro de la organización las posibilidades de crecer, o la propia organización no puede darles ese crecimiento, entonces van a ir saliendo de forma voluntaria. Y también tenemos que mirar las desvinculaciones y las causas de esas desvinculaciones. Importante es mirar los procesos y cuáles de esos procesos pueden dar como resultado estos despidos. Entonces, ir considerando también estos aspectos. Luego tenemos el comportamiento de la ciudadanía organizacional. Es un, dentro de nuestras propias organizaciones, si bien hay normas, hay reglas de convivencia, la conducta es discrecional. Estamos hablando de personas adultas que saben cuáles son los requisitos formales del puesto, eh, cuándo se promueven, por qué se promueven las organizaciones, cómo funcionan, cuán eficaz es la organización en esos resultados. Y otra variable dependiente que tiene que ver con estos aspectos que ya hablábamos es la satisfacción laboral, que hoy está siendo uno de los temas de mayor investigación dentro de lo que es el ámbito de psicología organizacional, ¿verdad? Que la satisfacción es la actitud general del individuo hacia su trabajo. Lejos de ser una disciplina, una ciencia en la cual solamente está vinculada a una ciencia en específica, el comportamiento organizacional estudia la interacción y la influencia entre el trabajador y la organización a través de diferentes disciplinas. Así como estos resultados también van a darnos como pauta de que existen varios profesionales que trabajan en el ámbito de la gestión de recursos humanos.
Por supuesto, la psicología, porque ya veníamos diciendo que vamos a estudiar el comportamiento de las personas y de los grupos, y ese ámbito es un ámbito que tiene que ver con la psicología. Luego tenemos la sociología, que tiene que ver con las relaciones que se dan en un contexto organizacional. La antropología, que vincula también dentro de no solamente el individuo, los grupos, sino también el contexto, la sociedad, la comunidad, la relación entre la organización y su entorno, las personas y cómo van evolucionando. Y por supuesto la administración, porque nosotros estamos hablando de que una empresa es un grupo de personas que combinan diferentes recursos para generar beneficios, generar productos y servicios y obtener a cambio un beneficio colocando o satisfaciendo necesidades en el mercado. Y la administración nos aporta ese proceso y el control de esos procesos a través de sus etapas, que son planificación, organización, dirección y control de los resultados, y por supuesto reinicia esto. Entonces, cada una de estas ciencias colabora con el desarrollo del comportamiento organizacional y nos pueden proveer de información interesante para poder ir generando. Cuando nosotros hablamos de gestión organizacional y de la relación entre la gestión organizacional y la gestión de personas o los recursos humanos, talento humano, capital humano, que son los diferentes términos que van mostrando un poco la evolución de la relación entre el trabajador y la empresa y el enfoque, tenemos que reconocer que es muy importante partir de dónde estamos y dónde vamos a trabajar. ¿Qué tipo de organización, qué rubro de organización, qué tamaño, qué misión, qué visión, qué valores se comparten y qué estrategias tienen para poder gestionar y desarrollar a las personas dentro de las organizaciones? Por supuesto, ahí vamos a tener un contexto interno que nos refleja la cultura organizacional de la que ya hablamos, la estructura se refleja a través de un organigrama, y un entorno externo que nos va a hablar del marco legal. ¿Verdad? Hoy sabemos que el marco legal del trabajo está en nuestro país, se está ajustando, tenemos muchas nuevas leyes, muchas normativas de trabajo que generan también dentro de los procesos de gestión de personas actividades diversas, porque la relación de el área de recursos humanos con el Ministerio de Trabajo, con el IPS, con el Ministerio de Economía dentro del país, va a ir generando o fue generando en estos últimos años muchas modificaciones en los procesos de trabajo de la administración del personal. Enseguida vamos a ver los subsistemas. También el mercado laboral, dependiendo del rubro en el que esté, cuáles van a ser mis puestos claves, qué me ofrece el mercado como fuentes de reclutamiento. Por supuesto, sabemos que hay algunas profesiones, algunas ocupaciones específicas que van a requerir probablemente que yo, al fijarme en el mercado laboral, genere condiciones para poder atraer a estas personas y quieran quedarse dentro de mi organización. El alineamiento entonces de las personas a las estrategias organizacionales da como finalidad obtener los resultados organizacionales. Si dentro de las estrategias organizacionales está la expansión, por ejemplo, eso va a dar sobre el objetivo de recursos humanos, trabajar desde la planificación hasta la gestión de carreras de las personas. ¿Por qué? Porque si esa organización va a crecer, también recursos humanos tiene que entender que la gente es la ventaja competitiva. Las personas ofrecen sus conocimientos, sus competencias como su contribución a la organización para poder satisfacer las necesidades. Entonces, esta organización puede
ofrecer a las personas también satisfacer sus necesidades a través de salarios, beneficios, entrenamiento, oportunidades, seguridad e higiene. O sea, hay una relación de interdependencia que tenemos que comprender para poder enfocar nuestros servicios de recursos humanos hacia las personas y comprender que la organización requiere de las personas y las personas requieren de la organización para poder desarrollarse. Ninguna de las partes puede directamente decir que no necesitan una de otra. Si bien los trabajos y las condiciones de trabajo están cambiando con la incorporación de tecnología, el tema de inteligencia artificial, pero también todas ellas finalmente son manejadas por personas y estas personas tienen que desarrollar las competencias para poder cumplir con esto. Tal vez van a ir desapareciendo algunos trabajos operativos, pero también van a ir surgiendo otros nuevos trabajos que van a requerir unas modificaciones. Si nosotros tomamos en cuenta la historia, solamente que ahora es muchísimo más rápido, la revolución industrial también modificó mucho las condiciones de trabajo, rompió un poco con el esquema de que yo nacía dentro de una familia, dentro de una clase social y automáticamente estaba definido cuál era mi destino. El trabajo hoy puede y de hecho en muchos casos modifica las condiciones en las cuales viven estas personas o vivimos las personas y pueden ayudarnos a mejorar y a cambiar nuestras condiciones de vida en el enfoque de bienestar. ¿Esto qué va a generar? Que por un lado, esta relación de interdependencia va a estar condicionada por un contrato formal y escrito que les decía, el Ministerio de Trabajo hoy ya pide entre las condiciones específicas o los documentos de interacción en esta relación laboral implica un contrato formal escrito en el cual se especifiquen cuáles van a ser las responsabilidades, las atribuciones, los horarios de trabajo, que son las condiciones de trabajo, así como también las compensaciones que van a recibirse a cambio de ese trabajo. Y por supuesto, este contrato va a ir evolucionando en la medida en la que yo tenga un plan de carreras, que esta persona pueda ser promovida o pueda ser trasladada, va a ir, tiene que ir reflejándose en ese contrato con anexos de esas modificaciones. Antes no era tan exigible, por decir así, este contrato. Hoy sí, incluso mucha gente antes de entrar a, a la organización en los propios procesos de selección ya solicita una propuesta escrita o una proforma del contrato que va a tener con la organización. Pero más allá de eso también está un contrato psicológico que tiene que ver con las expectativas que se dan desde el punto de vista de la persona al incorporarse a la organización, al tener un rol, al asumir un cargo, así como también las expectativas de la organización con relación a la incorporación de esta persona a sus grupos de trabajo. Entonces allí se genera un contrato psicológico que es muy importante cuidarlas porque este aspecto puede generar conflictos cuando las expectativas que tiene la persona hacia una determinada acción puede afectarlas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con promociones, todavía está muy arraigado en las personas de que el hecho de la antigüedad, el de tener una jerarquía basada en la antigüedad, genera méritos. Es decir, yo estoy mucho tiempo ya en la organización, entonces supongo que si mi jefe se jubila, o si se crea un nuevo cargo, yo soy la persona que tiene que asumirla, independientemente de si cuento o no con esas competencias. Y en mi experiencia, eso tiene que trabajarse muy bien porque o si no,
sucede que, por ejemplo, se crea un nuevo cargo, se trae a una persona de fuera y el sistema, a veces algunas personas individuales o en otros casos los propios grupos empiezan a, por este contrato psicológico que tenían las expectativas de fulano o fulana iba a ser la jefa, le están trayendo a alguien de afuera que no conoce nada de la organización, por supuesto, porque es nueva. eh, y recibe cierto rechazo en los equipos. Incluso es peor aún cuando sucede que esta persona que se incorpora ya tiene experiencia, tiene formación académica, porque lo primero que la gente dice, bueno, ya tiene que saber lo que va a hacer, yo no tengo por qué enseñarle, porque por algo lo contrataron y no me dieron a mí la oportunidad. Entonces hay que trabajar estos aspectos y marcar las pautas de ese contrato psicológico. Si nosotros seguimos a diferentes autores, vamos a encontrarnos con que existen subsistemas de prestación de servicios de recursos humanos y se trabaja con las personas y para las personas, ¿no? Iniciamos con un proceso de selección de personal, reclutamiento y selección hasta la incorporación, ¿verdad? Todos estos subsistemas están muy vinculados unos con otros. Ya decíamos que, por ejemplo, en este proceso de reclutamiento y selección, vamos a tener que tener en cuenta el mercado, ¿verdad? En el cual se manejan estos trabajos, la evaluación del desempeño, ¿verdad? Del empleado para poder, si hacemos, por ejemplo, un reclutamiento interno, su desempeño es muy importante para poder colocarlos. Y como ven ustedes que indica la flechita, esto también constantemente va a ir reiniciándose. Hay una incorporación, hay un proceso de, en esa incorporación, recompensar esos trabajos. Entonces están las remuneraciones, los incentivos, los servicios que puedan recibir, las prestaciones que les pueda dar la empresa como tales. También hoy tenemos dentro de este proceso de incorporación muy en cuenta el tema de la inclusión que va a afectar nuestras estructuras físicas de los lugares de trabajo, que por cierto hay ya ciertas exigencias incluso no solo con el tema de discapacidad, sino también con situaciones especiales, temporales, como ser, por ejemplo, el embarazo, el periodo de lactancia de las mujeres. Entonces, eso también modifica los espacios de trabajo. Por otro lado, estas personas que se incorporan también tienen que ir desarrollando nuevas habilidades para poder adaptarse a los requerimientos de la organización y también mantener la empleabilidad que hoy es. Todas las empresas se les pide un resultado económico, un resultado medioambiental y un resultado social. Y entre ellos, entre estos resultados sociales está el hecho de mantener la empleabilidad de los colaboradores que tiene, es decir, de modo que si esta persona es excluida de alguna manera o desea salir de la empresa, esta persona tenga condiciones para reinsertarse al mercado laboral. ¿Y por qué ese es un requerimiento social? Porque las comunidades así lo exigen para las empresas, ¿verdad? La parte de supervisar, que es muy importante, tener una base de datos y sistemas de información que hoy son requerimientos de otras instituciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manejo del legajo del personal, el legajo clínico con los exámenes preadmisionales, admisionales y periódicos, así como también una y base de información de su desempeño en el día a día, son muy importantes y permiten la supervisión de las personas. Eso nos va a llevar a identificar cuáles colaboradores queremos nosotros que nuestra relación sea a más largo plazo y poder retener estos talentos. Allí también cuenta, y es muy importante, la higiene y seguridad ocupacional, así como también la calidad de vida del trabajador.
Esta es una de las maneras de enfocar los subsistemas o los servicios del área de recursos humanos. También quería mostrarles otro subsistema que está haciendo otra manera de presentar los servicios del área de recursos humanos que está siendo utilizada en la función pública en Sudamérica e incluye a Paraguay, que es la visión de Francisco Longo, por la cual se parte de una estrategia organizacional que permite la planificación de recursos humanos. Cuando nos referimos en planificación, arrancamos por el diagnóstico. ¿Cómo está compuesta nuestra plantilla? ¿Cuántos colaboradores tenemos? ¿Qué antigüedad tienen? ¿De qué edad son estas personas? ¿De qué sexo son estas personas? Em, y empezar a proyectar qué competencias tienen hoy esas personas y deberían tener en un futuro considerando la estrategia organizacional. Entonces, a partir de ahí se planifican las nuevas incorporaciones, las capacitaciones, por eso que muestra acá una interrelación a través de las flechas, una interrelación con las otras áreas o los otros subsistemas. Organización del trabajo, que tiene que ver con la estructura, el diseño de puestos, la valoración de esos puestos, los perfiles o los catálogos de los perfiles que pueden manejarse dentro de una organización. Entonces, estos perfiles, ¿cuáles son perfiles similares que nos van a permitir a nosotros ir gestionando el empleo de las personas? Cuando hablamos de la gestión de empleo, estamos hablando del ingreso, la movilidad y también las salidas, ¿verdad?, de lo que es el sistema de recursos humanos, porque las separaciones, porque acá se pueden dar, por ejemplo, el análisis de la edad de las personas nos va a permitir identificar la jubilación, los ciclos de vida, las renuncias, las desvinculaciones, las promociones, los traslados. Entonces, todo esto nos ayuda en lo que es la gestión del empleo, porque la salida de una persona o la incorporación de una persona, mejor dicho, la incorporación y o la salida de una persona modifica no solamente la estructura, sino también el clima laboral. Y dependiendo del rol que esta persona ejerza dentro de la organización, puede tener mayor incidencia. Luego tenemos la gestión de rendimiento, que es no solamente es importante el desempeño, también es importante el rendimiento, la eficiencia y la eficacia organizacional. Pues de nada sirve que yo tenga un excelente desempeño como individuo, pero mi empresa esté perdiendo. Entonces hay una interrelación entre ellas. Luego todo lo que tiene que ver con la gestión de las compensaciones. El trabajo es una actividad que requiere una recompensa, un retorno sobre el esfuerzo que hace la persona. Entonces cuenta el tema de salarios, los incentivos, las motivaciones intrínsecas también, la- los productos no financieros, los resultados no financieros que pueden tener que ver con cómo esta persona es recompensada y que estimula su compromiso con los resultados organizacionales. Cuando nosotros identificamos las brechas entre lo que esa persona tiene hoy y lo que necesitamos que mejore o que en un futuro cercano va a requerir, tenemos en cuenta la gestión del desarrollo que tiene que ver con las promociones, que es un poco, también tiene que ver con la movilidad, pero en este caso específicamente nos referimos a que esta persona puede ser ascendida, puede ser promocionada a otro cargo del mismo nivel, pero de otras áreas que le van a permitir obtener mayores beneficios. Aquí está el plan de carreras como enfoque, la capacitación eh, con un enfoque. Por un lado puede ser a la mejora del desempeño actual, la otra puede ser la adquisición de competencias para poder hacer frente a los requerimientos futuros y la formación continua, la certificación que también hoy se está dando mucho, que es la formación interna y la certificación de competencias
adquiridas por ese proceso. Las funciones principales que tienen que ver también con comportamiento organizacional es gestionar las relaciones humanas y sociales que se dan dentro de la empresa. Es decir, tenemos el clima, la cultura organizacional, las relaciones laborales, que aquí, por ejemplo, tiene que ver también con la conformación de sindicatos, asociaciones y la participación que se estimula de los colaboradores, la seguridad social que impacta un poco en los beneficios o las prestaciones que reciben los colaboradores en situaciones específicas. Y por supuesto, como todo sistema tiene su espacio de control y evaluación que va a permitirnos mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, vamos a ir quedándonos por acá, especificando entonces lo que es el comportamiento organizacional y los subsistemas de recursos humanos que son el ámbito de acción de la gestión de recursos humanos. Teniendo algún inconveniente para ingresar, porque los alumnos ya están también abordándole a usted, o usted creó otro enlace.